Y bienvenidos sean los problemas entonces, amigos y amigas, 12:04, estamos en este 6 de julio ya en una cultural. Bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas las que están del otro lado. Le damos la bienvenida también a nuestro querido operador, el Tanito Juan Ignacio Salgado. Que saluda con un grito, que saluda con un salto, y le damos la bienvenida también a nuestra querida amiga, parte de este programa, parte de esta radio, columna de esta radio. Bienvenida, Cecilia Perna. Gracias, Ezequiel Évoli. Hola a todos, todas, todes que están escuchando. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien, todo perfecto, muerta de frío, pero acá está lindo. Bueno, con un poco de fuego, por lo menos prendemos una luz y una velita desde acá, amigos y amigas, siendo las 12:05, insisto, de este 6 de julio. Vamos a comenzar un programa especial de la mano de estas historias que solemos contar del Río de la Plata, esta columna que se llama Historias del Río de la Plata, que viene de la mano de Ceci Perna. En este 6 de julio, que es lunes, si hubiésemos podido, lo hubiésemos hecho ayer, a esto que era 5 de julio, porque justamente en la fecha de ayer se cumplía un mes de la partida de Carlos Alberto el Indio Solari, o Indio Solari también, bien dicho. Yo no sé si arrancar con una pregunta, no sé si arrancar pasándole la luz bola, a mi amiga Cecilia Perna. Puede elegir, porque tengo una pregunta, bueno, si quiere. Nada, yo solamente quería decir que vaya si hay historia del Río de la Plata. Cuando pensamos en la historia de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, ¿no? ¿Solamente eso va a decir? Sí, pregúntame si querés. Bueno, no sé si te voy a contestar, me pones nerviosa. Vamos a comenzar este programa especial que no sabemos muy bien hacia dónde irá. Sí que tenemos algunas cosas varias para cosas. Picotear. Ustedes pueden participar, por supuesto, al 654695. Pueden participar a través de @enunacultural. Pueden decir lo que quieran, pueden aportar lo que quieran. Y yo lo que te quiero preguntar, Cecilia Perna, vos que sos una lingüista, vos que sos una reina de la palabra, una Patricia Reina, ¿se fue un ícono, se fue un ídolo, se fue una leyenda? Se fue un poeta, me gusta decir. Me parece como muy, muy interesante. Yo voy a hablar como poeta. Quiero hablar como poeta de un poeta que es un poeta que que seguirá siendo un poeta popular, un poeta pop, en el sentido de que ha intervenido la cultura como quiso, como fue su ética, pensar en contagiar la cultura desde adentro y transformarla, sin subestimar la complejidad de la poesía y de la música, sin hacer música fácil, sin hacer letras fáciles, dándole toda la dimensión profunda, metafórica, abierta, que tiene la palabra y que tiene la música, y haber podido llegar a todas partes, haber tocado muchos, muchos, muchos corazones. Y eso me parece extraordinario, poco habitual y hermoso. Bueno, poco habitual sin dudas, es algo que no sé cuándo se volverá a ver. Sí hay algunos otros íconos, tal vez, no de la escena musical, que han tenido sus partidas, por lo menos en cuanto a la historia argentina, ¿no? Un mes atrás había un pueblo que, habiendo pasado 48 horas todavía, se congregaba bajo una lluvia, bajo un día gris horrible, allá en Parque Domínico, para despedirlo. Cerca de 1 millón de personas se contabilizaron, y todas las que no pudieron ir seguramente también, ¿no? Todo el manifiesto digital que hubo a partir de su partida, pero un manifiesto digital que siempre estuvo, y un manifiesto presente en carne viva que siempre estuvo. No me quiero desbandar con esto, que es una imagen que ya vimos todos, quiero que vayamos a lo que tenemos, pero quiero rescatar algo de lo que dijiste, Ceci, la palabra ética. Creo que ética y estética
fueron dos palabras que estuvieron muy presentes en la obra de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, por supuesto, pero también del Indio Solari. Con esto también quiero decir que vamos a poner una especie de coto en todo esto, no un supermercado, sino vamos a limitarnos un poco a los orígenes pre-Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y sí, hasta Patricio Rey y sus redonditos de ricota, tal vez hasta esa última época de los comienzos de los 2000 con ese disco Momo Sampler. Y bueno, tal vez quede un capítulo abierto para hablar de la obra del Indio en cuanto a los fundamentalistas, el mister y los marsupiales, etcétera. No paramos etcétera, de abrir capítulos, etcétera. Pero vamos a cerrar por lo menos esa puerta para poder recorrer al menos hasta ahí esta historia. Que ahora sí te voy a pasar la pelota porque corresponde Cecilia Perna. Vamos a comenzar a hablar de Carlos Alberto Indio Solari y su obra y su vida. ¿De qué manera? Si yo fuese una persona extranjera y voy con vos caminando por la calle y veo una persona que camina adelante nuestro y tiene en la espalda una remera que dice en la espalda Los Redondos, y te pregunto, ¿qué es Los Redondos? ¿Vos qué me decís que es? Uf. Así simple, en 2 palabras. ¿En 2 palabras? Para una extranjera que no tiene ni idea. Y ¿Qué bueno, decís? te tengo que decir que es una banda de rock. Perfecto, una banda de rock. Todo el mundo identifica a Los Redondos con una banda de rock. Yo te voy a decir, Los Redondos no es una banda de rock. Ay, ¿qué es entonces Los Redondos? Los Redondos es mucho más que una banda de rock. Quizá como banda de rock lo conocimos cristalizado en los 90, quizás se fue transformando durante toda la década del 80 en banda de rock, porque el público fue reclamando una banda de rock para esa banda de rock, para esa banda, vamos a decir. Fue como transformando esa banda, esa troupe, esa congregación un poco gitana que era Patricio Rey y sus redonditos de ricota, específicamente en banda de rock hacia finales de los 80, principios de los 90 particularmente. Quiero abrir un link acá muy pequeño, una ventana muy pequeña que dice: vayan a escuchar el capítulo de Historias del Río de la Plata que se llama Rock Barrial, para ampliar un poco este fenómeno y tal vez de la importancia que tiene el rock como expresión o como movimiento también para una década muy particular, para un momento de la historia, por lo menos acá en Argentina, muy particular. Cierro paréntesis. Perfecto paréntesis. Reclamaban no es rock. No es barrial, pero es de una ciudad del sur, el origen de esta troupe Patricio Rey y sus redonditos de ricota. No es una ciudad cualquiera. Que tampoco, no es una ciudad cualquiera, sino la ciudad de La Plata. Ciudad universitaria, sobre todo. Ciudad donde se congregaban personas de todas partes del país, justamente para estudiar. Ciudad donde fue muy importante, todavía no era facultad, pero era academia en los 70 de Bellas Artes, y donde había un movimiento artístico visual de las artes visuales muy importante, y sobre todo el cine. Ciudad donde se formó el grupo Cine de Base, que el grupo de Gleiser, que era cine político, documental. Raimundo Gleiser, ¿verdad? Raimundo Gleiser. Bien. Otro link para ir a buscar ese. Busquemos links. Otro link para ir a buscar entre las entrevistas en el YouTube de YouTube de En Una Cultural. Y en todas las entrevistas y en toda la data que haya dejado Raimundo también. Cuando pensamos en La Plata, pensamos en una ciudad muy movilizada artística y políticamente durante los 70, y en ese magma apareció esto. ¡Ay, qué linda la palabra magma! Porque también es como un magma. Patricio Rey y sus redonditos de ricota, que eran un grupo de artistas realmente que en una sociedad muy... Cuando decís artistas te referís a gente de un montón de palos. Artistas, sí, no solamente músicos. De hecho, cuando uno piensa en el Indio, antes que pensar en un músico, tiene que pensar en un artesano y un artista plástico, un dibujante, un estampador. El cine es importante también.
ahí, ¿no? Y un experimentador de cine, ¿no? Uno piensa también en el triángulo de hierro de Los Redondos de Ricota y piensa en el Indio, Sky y la Negra Poli, pero en realidad el Indio y Sky se conocieron a través del hermano de Sky, Guillermo Beilinson, que era un experimentador de cine. Y él era amigo del Indio y ellos querían hacer cine, básicamente. Tenían como la fantasía, se reunían en grupos, en casas. La casa del Indio, el Indio la llamaba... Hay un libro espectacular para leer, que son como 400 páginas del Indio hablando, que se llama Recuerdos que mienten un poco. Es un libro del 19 de entrevistas que sacó Marcelo Figueras, que era amigo íntimo del Indio. Y bueno, está buenísimo porque hay como mucha data ahí, pueden ir a buscarlo. Y el Indio dice que se reunían en la casa que era La Trinchera, le llama así a su casa La Trinchera, donde iba todos Cero político, a juntarse. Y había otro movimiento interesante a principios de los 70 en La Plata, que era la Cofradía del Sol. ¿Cómo empieza la Cofradía del Sol? Bueno, por problemas políticos que había en La Plata con la primera dictadura dentro de la universidad, se arma lo que Rocambole en una entrevista dice: finalmente lo que nosotros hicimos fue un centro cultural. Era un centro cultural que se llamaba la Cofradía del Sol, donde se juntaban todos los artistas y se daban clases alternativas, los profesores que no podían dar clases en la universidad. ¿Puedo preguntarle al diccionario de Cecilia Perna qué es? La Cofradía de la Flor del Sol, perdón, la estoy diciendo mal. La Cofradía de la Sol del de la Flor del Sol. ¿Se puede definir la palabra cofradía? ¿Qué significa? Ay, ¿qué es una cofradía? Y una cofradía es como una especie de sociedad secreta, si se quiere, ¿no? Son los que... Enlazado un poco el término de la hermandad, ¿puede ser? Como una hermandad, pero también tiene algo de... A mí se me hace... Medio logia. Mi asociación es como un poco más como... ¿Cómo se dice? Blindado. Hay como algo del blindaje de la cofradía, bueno, ¿no? Un inicio de una carrera artística que de repente también echaba una raíz o empezaba a mostrar lo que sería, bueno, un estirpe durante toda la carrera de Solari, por lo menos, y de Los Redondos. Esto del blindaje, esto de la autonomía, esto de la retroalimentación y esto de hasta lo esotérico también, ¿no? De repente. Esotérico 100%. Y también, bueno, el Indio se define a sí mismo, él dice: yo soy un hombre de la psicodelia, lo cual es muy interesante porque también estamos pensando en una experiencia con sustancias psicodélicas, como el LSD, por ejemplo, que podían llevar a estados de ánimo, que es también otro tema para Solari, ¿no? Cuidar el estado de ánimo. Estados de ánimo abiertos, nuevos, diferentes, experiencias diferentes, sensoriales, que pudiesen, dice él, hacer perder la forma humana, que es muy interesante. Y tengo un texto para leer que quiero compartir con vosotros. A ver, bueno, se viene la lectura de Cecilia Perna. Estamos hablando, amigos y amigas, de Carlos Alberto Indio Solari. Pueden participar de este programa al 654695, pueden participar, decir, opinar, aportar a @enUnaCultural también. Sí, igual antes de leer este texto quiero como hacer un poco de esto, ¿no? Como una especie de síntesis de lo que venía diciendo, ¿no? Porque me parece importante como no dejarlo abierto. Pensar en La Plata, en la ciudad de La Plata, en la década, primero en los fines de los 60, cuando todavía había una primera dictadura, la de Onganía, y después durante la dictadura más fuerte en los 70, después del 76, una ciudad muy revulsiva en relación al arte y en relación a la universidad, en ese magma, pero al mismo tiempo una ciudad donde todos se conocen, donde todos se encuentran, que tiene algo de pueblo, donde hay mucha gente que viene de afuera y trae otras músicas folclóricas, mucha gente que viene de provincias a estudiar.
donde hay mucho movimiento. Ese es el magma en el cual crece como un hongo. Patricio Rey como un hongo. y los redonditos de ricota, y cómo no, de repente no naturalizar, ¿no? Esa cuestión blindada, esa cuestión cerrada, esa cuestión secreta, esa cuestión de código propio, propio casi del lunfardo, que también luego fue replicado. Esa cuestión de, bueno, tener que comunicarse de una manera muy particular hasta para no ser descubierto. Incluso, sí, eso y la otra cara de eso, que es la masividad y la multitud. Y en este sentido me gustaría como hacer un mini recorrido y pensar de dónde venían los Bailinson. O sea, Sky y sus hermanos eran una familia de mucho dinero. Eran de La Plata. De La Plata, pero de mucho dinero, verdaderamente. Y podían viajar. Y hay una historia muy interesante, que es que ellos se van a estudiar a Francia, Guillermo y Sky se van a estudiar a Francia, y justo caen en Francia de mayo del 68. Se meten en... ¿Qué es mayo del 68? Es la gran protesta estudiantil. El famoso mayo francés. Vayan a cliquear. Vayan a Wikipedia, mayo francés, donde estaba el famoso eslogan, la imaginación al poder. Participan de esas manifestaciones, están en alguna revuelta, los llevan presos, como son extranjeros, los deportan a Londres, y tienen la suerte de escuchar a Jimi Hendrix, cuando Jimi Hendrix todavía no era el Jimi Hendrix que todos reconocemos, ¿no? Pero ya era Jimi Hendrix. Y ahí se encuentran con el rock, no solamente con esa sonoridad nueva, de las guitarras de Hendrix, que era absolutamente una locura. Para nosotros ya nuestro oído está acostumbrado, pero para esa época era totalmente desquiciado. Totalmente demoníaco. Y caótico, ¿no? Se encuentran con la cultura de hippie, se encuentran con el rock progresivo, se encuentran con Led Zeppelin, por ejemplo. Se encuentran con discos que en Argentina no existía, se encuentran con equipos Marshall, y entonces negocian con el padre volverse a la Argentina si los dejan traerse todas las cosas que se compraron allá, y vuelven a La Plata con equipos Marshall y un montón de discos de un montón de bandas. Vuelvo, pero si me puedo volver con todo esto. Sí. O si no vuelvo, papú. Bueno. Exactamente así. Pero volvieron. Bueno, pero esto es una parte, todos esos condimentos que vos nombraste son una parte muy importante de lo que sería unos años después Patricio Rey, su redondito de ricota. Absolutamente, porque ya ahí está el movimiento de la masa y la importancia de la masa que va a ser, que para nosotros que lo vivimos más en carne, ¿no? No como una historia, sino como algo que realmente No, pero más vimos. Naturalizado ya con el hecho y no con el proceso. Exacto. Hay que poder entender que vienen de ese impacto, del impacto de esas masas de Woodstock, ¿no? De la masa hippie en Woodstock, tocando 3 días seguidos en el 69. Entonces, esto, digo, la cofradía de la Flor Solar, que es esa especie de centro cultural, si se quiere, así lo llama Rocambole, que fue uno de los fundadores, ahí frecuentaban los Bailinson y llevaban sus discos y mostraban sus Marshall y tenían una pequeña banda que se llamaba también así, que hacía covers en realidad. Bueno, entonces Patricio Rey, el Indio Solari, cuando va a formar... ¿Cómo que ese hombre no se llama Patricio Rey? No se llama Patricio Rey, chicos, se llama... Tiene otro nombre, incluso tiene otro nombre social, digamos, otro nombre legal, civil. Total. Tiene demasiados nombres. El Indio Solari conoce a Sky en esa circunstancia y es amigo primero del hermano, y ellos quieren filmar cine. La primera música que hace el Indio Solari con Sky es música incidental para el cine. Para una... Acá me anoté porque mi memoria está floja últimamente. Ellos hicieron un...
¿Qué? ¿Un corto? ¿Un qué? Un corto en Sí. Super 8 que se llama Ciclo de Cielo sobre Viento, que está sacado de I Ching. Y la musicalización de ese Ciclo de Cielo sobre Viento es la primera obra de Sky y el Indio. A ustedes que están del otro lado, cuando vean un reducto de gente en un ciclo artístico independiente con un nombre tan falopa como ese, no lo juzguen, porque pueden ser los redonditos de Pueden ser ricota Sky y el Indio. en algún momento. Ya siendo las 12:24, Me encanta Cecilia eso Perna. porque yo le dije a Ezequiel, quiero confesar esto. Anoche le escribí a Ezequiel y le dije, voy a hacer esto y más o menos llevará media hora. Y él me dijo, pensá que lo que vos digas media hora va a llevar 1 hora y media. Así que vamos entonces Tiene a meterle, ¿eh? Vamos a meterle para que de repente podamos meter casi todo lo que está preparado para hoy. Ceci, mándale. Bueno, nada, tengo una nota de cuando Los Redondos todavía no eran exactamente una banda de rock, sino una troupe de artistas multidisciplinarios donde había performance, donde había recitados de poesía, donde había un montón de otras cosas que no era simplemente tocar una canción tras otra como suele ser un recital de rock. ¿Crees que después de esto podemos poner un temita para cortar? ¿De Gulp, tal vez? ¿O algo por el estilo? De Gulp me parece bien, Dale, porque esto es le de la pegamos- época de Gulp. Le pedimos al Tano lo que quiera. Esto es un texto que escribió el Indio Solari y que salió en el diario Tiempo Argentino alrededor del 84-85 cuando se estaría grabando Gulp seguramente, y es una especie de manifiesto. Se lo conoce como el discurso del Indio Solari y voy a leer unos fragmentitos. Los redonditos son apenas sachets vacíos. Sus opiniones y enfoques son personales. Ninguno de ellos puede hablar por Patricio Rey, sobre cuyas espaldas desgraciadas han depositado todo lo asfixiante y neurótico de la cultura rock, confiando en el acierto de que lo que carece de identidad vive eternamente. El enfoque actual, las canciones, las visiones, resuena en un ámbito de colaboradores y amigos que detectan y describen la energía circulante de los eventos. Enfoque que genera en su pretensión de convocar un caudal de entrada procedente del exterior del ámbito. Funciona así para evitar el estancamiento, pues pareciera ser que la información que contiene un mensaje disminuye con su repetición en un circuito limitado. Además, nadie puede reivindicar para sí las palabras de Patricio, pues muda de dogmas continuamente. Salta sobre los decorados del rock actual, tratando de mantener la ecuación así. La fiesta, la buena voluntad, la sensualidad, el amor de todos debe saber más que los que participan en ella, la buena voluntad, la sensualidad y el amor individual. Los convocados deben perder la forma humana y liberar energía cruda, provocar el trance durante el cual se desarticulan las categorías vigentes, fundirlas al calor de las emociones y volverlas otra vez plásticas para una nueva utilidad en el continuo hacerse de la vida. En lo posible, utilizando el placer como principio ordenador, creando y luego aprendiendo de lo que la creación puede ser, con el método poético de conocer el sentido del poema a medida que se lo escribe, creyendo que los cambios están en las células y nervios de quienes lo generan antes que en una ideología santa. Muchos redonditos creen que nuestra sensibilidad, el oído, el ojo, la mano, sabe muchas cosas que el cerebro no puede saber debido a su lenguaje demasiado abstracto, que no participan de un evento artístico sino de combate, menos buscar la belleza y más expresarse libremente. Muchos redonditos dicen no a un sistema que pretende controlar todo y que lo hace para generar predictibilidad. La predictibilidad, amigos del algoritmo, quiero decir ahora, esto es del 84, la predictibilidad es aburrida y cansadora.
no a una cultura que ante un desacierto social, hablando del bullying, avergüenza, atemoriza y humilla al individuo. Muchos redonditos se oponen a un sistema que se dedica por necesidad a hacer apáticas a las poblaciones, destruyendo continuamente el estado de ánimo. Decime si esto no es ya, hoy, ahora. Los redondos son amateurs que aman y aman otra vez porque hacen lo suyo sin espíritu de maestría ni de competencia. Los redondos no quieren un hombre homicida ni se suscriben a creencias extendidas como el fin justifica los medios, ni soportan un sistema donde se encadena en nombre de la libertad, se mata en nombre de la vida y se miente en nombre de la verdad. Tenés que cerrar básicamente el estadio. Quiero decir muchas cosas cortitas. Me parece que es una definición imperial de lo que tiene que ver con la misa redonda. Todo esto es como la misa redonda desmenuzada en unas cuantas palabras, por no decir solamente misa redonda. Creo también que el indio siempre fue muy congruente y tuvo una firmeza muy sólida, valga la redundancia, una raíz muy fuerte desde el principio para sostener su discurso durante ¿cuántos años de carrera? 50 aproximadamente. Creo también que siempre desafió a su público. Y ahora vamos a hacer un cortecito con una canción que tiene una frase que a mí me encanta y me vuela la cabeza. Es de repente metafórica, después, pero primero es explícita. Esa que dice: ¿pueden acaso beber el vino por ustedes envasado? ¿Son por acaso hoy ustedes un público respetable? Creo que siempre lo desafió, creo que siempre hasta lo retó a su público. Bueno, hay recitales que muestran quilombos importantes que han pasado ahí dentro, que han tomado una postura de parte de la banda y en la voz del indio siempre muy certera, muy poco liviana, un tipo con muy pocas pulgas también, eso hay que decirlo, de repente un enamorado de sus ideas y un renegado a veces de lo demás, ¿no? Carlos Alberto, el Indio Solari, amigos y amigas. Vamos, Ceci, a escuchar un poquito de música, ¿te parece? Escuchemos. 12:31, amigos y amigas, el infierno está encantador. Con 33 minutos en este lunes 6 de julio estamos conmemorando a Carlos Alberto Indio Solari. Y yo decía recién, ese hombre no se llama Patricio Rey. No. ¿Qué es? ¿Quién es Patricio Rey? Es muy loco que uno a veces escucha, fui a ver a Patricio Rey
¿no? Escucha gente, sobre todo gente que ahora tiene cerca de 60, decía, cuando yo iba a ver a Patricio Rey, y hay una asociación entre Patricio Rey y el indio. Yo que tuve adolescencia en los 90, para mí siempre fueron Los Redondos, ni siquiera Los Redonditos de Ricota. O sea, sabía que se llamaban Patricio Rey y Redonditos de Ricota, pero siempre dije Los Redondos. Vos sos... Hay como una nomenclatura por década, ¿no? Vos que eras un niño cuando salió Momo Sampler, no sé, como que hablabas más del Indio Solari quizá, te lo pregunto, no lo sé. No. Siempre Los fue Los Redondos. Redondos. Pasa que, claro, yo era un niño en plena infancia, pero a plena conciencia también, porque bueno, en mi casa Redonda, etcétera. Recuerdo, claro, la salida de Momo Sampler, un disco que ya de por sí en su estética era muy particular porque la caja había dejado de ser de plástico para ser de una goma particular, de esas de tabla de natación, Es parecía. espectacular también Una pensar pastilla así con una medalla en una de cosa rarísima, la vos. cara de Momo en metal, de plomo, no sé de qué era. Bueno, toda una cuestión que ya venía consolidada, una estética que ya venía consolidada, que ahí, bueno, de hecho fue lo último de Patricio Rey, sus redonditos de ricota, pero para mí siempre fueron Los Redondos también en esa Los época. Redondos, para mí siempre fueron Los Redondos. Pero es interesante esto de Patricio Rey. Fui a ver a Patricio Rey. Patricio Rey es definido por el mismo indio como una entidad. Él, cuando él explica de dónde salió el nombre de la banda, dice que lo inventó porque vio en un recetario de postres Royal, PR, postres Royal, Ajá. una cocinera que se llamaba Patricia Rey y se le ocurrió que podía ser Patricio Rey, el personaje. Y este personaje es como una especie de entidad a la que se llama, sobre la que, como decía el texto recién, todas las cosas malas recaen sobre sus espaldas, todas las neurosis del rock recaen sobre sus espaldas. Patricio Rey no existe y sin embargo el indio dice más de una vez que Patricio Rey sí existe y que es una manifestación impersonal que convoca a la música, que convoca a los artistas, que convoca al público y que todos podemos tener la experiencia individual de haber percibido a Patricio Rey, la experiencia colectiva de percibir la presencia de Patricio Rey y a la vez sentir la ausencia de Patricio Rey, querer que venga y que Patricio Rey no esté. Siempre tengo a mi lado a mi Dios, tal vez, ¿no? Una cosa medio así. ¿Y cuánto debe tener que ver esto, ¿no? Esta entidad con esa cuestión de la experiencia psicodélica, de la experiencia extrasensorial y también con la cabeza de un tipo que habrá leído un montón al respecto de culturas, civilizaciones antiguas, deidades y demás, ¿no? Un poco una especie de sol, un poco una especie de norte, un poco una especie de cielo. Un cielo, me gusta un poco como el cielo ese de Lichín. Hay que pensar esto cuando él también se define a sí mismo como un hombre de la psicodelia, pensando en la experiencia del uso del LSD, por ejemplo, como una forma de experimentar una trascendencia y no un uso como un uso de las drogas banal. Banal no, hay una palabra que es muy específico, pero me sale de entretenimiento esto, Okay. ¿no? No como un uso para el entretenimiento, sino como un uso para la experimentación espiritual. A ver qué Que lo pasaba mismo con pasaba, eso. eso era muy típico de los 60, que viene incluso de la cultura norteamericana de la generación beatnik. Sí, como una cuestión medio también de lo chamánico. De lo chamánico, que también se trae de México, va a Estados Unidos la cultura del hongo alucinógeno, que es chamánico, ¿no? De los pueblos originarios. Y eso de alguna manera se hace masivo, se extiende y forma parte de esto de esta idea de perder la forma humana, tiene que ver con entrar en una conciencia colectiva o en una identidad colectiva, una identidad que está más allá del límite de la piel, digamos, ¿no?
Aquí, ¿qué estábamos diciendo? Bueno, me estabas hablando de quién era Patricio Rey. Eso. Entonces, Patricio Rey, sí, sin duda, es como una entidad que está más allá del límite de la piel también. Absolutamente. Bueno, Ceci, te propongo, ¿sabes qué? Que hagamos, no vamos a llegar ni loco para mí llamamos Sampler, que me dijiste que tenías cosas preparadas. No sé pero si preparado, tenía ganas como de decir un par de cosas. Bueno, como conociéndonos, obviamente podés hacer y decir lo que quieras, pero para ser ordenados y también para dejar la puerta abierta, dentro de los parámetros del orden, a continuar esto en algún momento con un nuevo capítulo, vamos por época. Creo que de alguna manera ya hemos trascendido a ese comienzo de Patricio Rey y sus redonditos de ricota con ese primer disco llamado Gulp. Hay un hombre llamado Lito Vitale también, que tiene mucha incidencia. Los Redondos, que de repente dentro de ese hermetismo también estuvieron en contacto con un montón de personas. Hay una entrada y una salida repentina y rápida de Charly García ahí, que quiso ir a producir un disco y lo sacaron matando, básicamente. No se sabe por qué, no nos vamos a meter en eso, pero salió ese primer disco con una estética particular, con unas cuestiones, si vamos a lo musical, que yo poco puedo opinar, porque si toco de oído, con algunas cuestiones sonoras que de repente sí iban a ese rock sucio, pero también traían muchas cosas del blues y del jazz, con esos saxos, por ejemplo, que escuchamos en El Infierno está encantador, y con unas letras tal vez un poco más directas en ese primer comienzo de PR, me atrevo a decir, del Indio con no sé, con La Bestia Pop, con Pierre el Vitricida, que vos querías hablar de Pierre. No, ¿qué querías decir del Gordo Pierre? Al Gordo Pierre. Bueno, el Gordo Pierre tiene una anécdota espectacular. Yo cuando escuchaba Gulp, que era adolescente, era uno de mis discos favoritos, creo que debe ser el que más escuché. Me imaginaba al Gordo Pierre como un personaje muy caricaturesco, muy del cómic en mi fantasía, ¿no? Pero la canción te da eso, tenía mucha comicidad. Total, y que se escucha el ruido del vidrio roto. Que para mí, él tiraba un cascote y rompía un vidrio. La anécdota después me la enteré un tiempo más tarde y es mucho más banal, que el Gordo Pierre era un productor de rock, de bandas que andaba dando vueltas por ahí y que tenía un vínculo con Los Redondos, y estaban tocando en un lugar que se llamaba la esquina del Sol, que está ahí estaba en Guatemala y Gurruchaga en Palermo, y era un lugar muy decadente, digamos, muy, muy decadente. Y el Gordo Pierre estaban tocando y se empezó a inundar todo y era como muy peligroso, y el Gordo Pierre se enojó con toda esa situación, pegó un portazo y rompió el vidrio. Y esa es la anécdota. Básicamente. Es la anécdota. Y cuando uno escucha la canción, escucha absolutamente esa anécdota. Absolutamente. Pero hay un montón de cosas que ya son Momo Sampler ahí. Apa, ¿por qué? ¿Qué relación encontrás? Primero, el uso de sonidos. El uso de grabaciones de sonidos. Que además... pero además es el cine, es la música incidental, es la idea de banda sonora. Eso ya está, eso atraviesa toda la historia de Los Redondos, desde que eran, desde lo prebiótico, como le dice el magma prebiótico, le dice el Indio, a ese momento de música incidental con Sky, hasta Momo Sampler. Hay algo del trabajo sobre la grabación. Justamente el sampler es la grabación o bien de sonidos o bien tomas de otras canciones como citas que se trabajan, digamos, a nivel sonoro, técnico, ingenieril, para cambiar los tempos, cambiar las velocidades, cambiar las frecuencias, y eso se usa como un instrumento más, se dispara como un instrumento más dentro de la composición sonora. Eso es samplear, meter un fragmento de otra música modificada adentro de tu canción o un sonido modificado. Y eso está desde el comienzo, porque eso viene del cine y viene del deseo de manipular tecnología y de manipular maquinitas. Vamos a lo estético y para dar el siguiente paso me parece que lo estético es muy, pero muy importante. Gulp es del año 1985, ya estamos hablando de unos años
democráticos en la República Argentina, después de toda esa bruma tal vez que fue creando ese caldo que fueron Los Redondos después. Insisto con esto de letras un poco más directas en este sentido y música un poco más clara también. Pero esto se rompe al año siguiente con la llegada de algo que con el diario del lunes, para mí, no sé si en ese momento sinceramente fue el quiebre que vemos hoy dentro de la discografía de Los Redondos, dentro de la historia del rock nacional, dentro de la figura misma del Indio Solari, que fue la salida del disco Octubre. Un disco que arranca, por ejemplo, con unas explosiones. Otra vez aparece el sample, otra vez aparece esa cuestión cinematográfica, pero ya con una estirpe mucho menos clara, con una música mucho más oscura y con un panorama que un poco también marca la carrera de Los Redondos, que es esta cuestión críptica, demoníaca, infernal, apocalíptica. ¿Qué opinas de Octubre? Me encanta Octubre. Podemos escuchar Octubre, ¿no? ¿Algo después? No, bueno. No, se reniega. Acá el Tano reniega, che. Yo te voy para elegir, Tanito. Claro, bueno, pones Octubre y lo encontrás, ¿no? Pero, bueno, mándale Bueno, que después nada, complemento. la oscuridad empieza de alguna manera ahí, ¿no? Como hay un quiebre estético en este sentido. Hay que pensar también, no sé, pienso por ejemplo en ese contraste absolutamente ridículo que fue Soda Stereo, Los Redondos Ahí están las bombas de Octubre, mirá. durante los 80. Y de alguna manera la música ligera era la música de Soda Stereo y la música oscura. Cosa que después cuando uno... pero de música ligera, Canción Animal, año 1990, si no me equivoco, un tiempo después. Obviamente... Los años pasaban más lento antes. Todo pasaba más lento. Ahora es demasiado 4 años de rápido. distancia, hoy es algo totalmente efímero, pasó rapidísimo. 4 años de distancia en el 80 era una locura de distancia de tiempo. Era muchísimo tiempo, sí. Pero bueno, yo creo que en los 90 empezó a aflojar ese contraste, esa dicotomía. Pero la dicotomía yo creo que estaba entre esto, ¿no? Como que siempre se pensaba en Soda en los 80 como una música más para divertirse. En cambio, Los Redondos era una música con antisistema, contrasistema. Bueno, Octubre no es cualquier mes, ¿no? Octubre, la estética de la tapa habla de la revolución. Vamos a atender a algunos nenes del algoritmo, a vos que te gusta. ¿Qué es Octubre? Porque algunos decían, Octubre con K, es re kirchnerista. No existía el kirchnerismo, mi amor, todavía en esa época. ¿A qué te referís cuando decís Octubre, que no es un mes cualquiera? Octubre no es un mes cualquiera porque octubre es el mes de la Revolución Rusa en el 1917, o sea, a principios del siglo XX. Otro link, escuchen el final de la canción Jijiji, por ejemplo, una de las canciones más reproducidas y conocidas de la historia argentina, que tiene un final directamente alusivo a toda esa cuestión. Sí, bueno, no. Mis pensamientos se van colgando. No me abras tantas ventanas. Cierro el link, cierro paréntesis. Dale perna que son y47. Por eso te lo pido, por favor, que mi cabeza tiene mucha información y empieza a linkear y no... Un CPU para perna. Bueno, no, nada, esto. Octubre yo creo que ahí arranca como una especie de momento como de ida hacia la oscuridad. Igual, si uno lo piensa, la cultura rocker va medio hacia la oscuridad en los 90, ¿no? Hay mucha oscuridad. A diferencia del pop, que insisto, es un poco más blanco. Y hay una separación muy clara entre el pop y el rock, que en los 70 no es tan clara esa separación entre el pop y el rock. Y de alguna manera quizá uno podría decir que hay algo en Los Redondos de precursor en abrir esa zona oscura que es el rock, va a ir por este lado. No, y meter imágenes adentro de la música también, ¿no? Esto de los amplis y de los sonidos me parece que es muy claro. Y me parece que es importantísimo, como dijimos desde el principio, pensar en las imágenes y pensar en una música cinematográfica. Total, es una música cinematográfica, es una música donde... Y esto es reinteresante porque, bueno, uno de los grandes alimentos del indio para componer ha sido el cómic. La historieta, él era dibujante. O sea, siempre hay que pensar, dibujó hasta el último momento. Cuando ya no podía ni moverse, todavía dibujaba. Entonces, el cómic cuenta historias dibujando y el cómic es un desprendimiento de género gráfico del cine. O sea, no hay cómic sin cine antes.
una imaginación narrativa visual que tiene el cine, que tiene el cómic y que tiene cada una de las canciones de Los Redondos, donde uno puede ver el personaje y ver una oscuridad que es de cómic también. Absolutamente. ¿Podemos decir algo más de esa etapa de octubre? ¿Qué representa todo ese malón de gente que cae con banderas, que son banderas rojas? No son esas banderas rojas y banderas negras todavía de aquel tema Juguete Perdido de Luzbelito, pero también, insisto con esto, ¿no? Toda una congruencia desde el primer momento, como si el loco hubiese tenido su obra visualizada y de repente, bueno, la fue soltando de a poco. Bueno, es como un poco esto de que estaba en el manifiesto, ¿no? Entender el poema en la medida en que se escribe. No sé si entendió el poema de su historia en la medida en que se escribió. No sé si tenía previsualizado el poema, pero lo iba entendiendo en la medida en que lo escribía y por eso podía seguir escribiendo. Yo creo que ahí hay como un punto de inteligencia también, una inteligencia estética y ética que le permitía como captar con una antena lo que estaba pasando socialmente, lo que había pasado y lo que estaba por pasar, y que eso iba como haciendo una congruencia en la obra. Creo que estamos en condiciones de seguir avanzando, pero solo un escollo más, solo un escalón más. Año 1988, un bayón para el ojo idiota. Hablabas del cómic, hablabas de la caricatura, y de repente toda esa cosa oscura que había propuesto Rocambole, seguramente en base a los temas que había escuchado del disco, con esa tapa del malón de las banderas rojas y ese disco llamado Octubre con K, bueno, pasó a ser después en el próximo disco, en el siguiente paso, un poco más inocente. Así todo me parece que hay una congruencia de parte de lo que tiene que ver con lo musical y no con lo estético, que es que este disco, Un Bayón, arranca con Masacre en el Puticlub, una cosa que también es un poco oscura, un tema que incluso no parece de ese disco, a mi criterio, como que lo escucho ajeno a Un Bayón, a Masacre en el Puticlub. Tal vez tengan su opinión, pero en cuanto a la estética sonora, de hecho es el único videoclip, si no me equivoco, que tienen Los Redondos. ¿Es el único? Aquel que está animado. También No se me ocurre otro. Me parece que no hay otro. Creo que no. Es muy interesante. Mirá, justo nos pregunta Eduardo, que está escuchando del otro lado, los dibujos del clip del Puticlub los hizo él. Seguramente los hizo Rocambole, no creo que hayan transado con otra cosa. Los Redondos lo vamos a buscar ahora. Pero vuelve como a la claridad, me parece, después de haber planteado todo ese escenario oscuro, el Indio, para ya empezar a tirar un mensaje un poco más encriptado de la última camada de los mensajes del Indio, que fue muy larga. Me parece que por lo menos comprende hasta que salió Luzbelito, ¿no? Este estilo de canciones, este estilo de escritura. Y es un poco más directo nuevamente. Vencedores vencidos, todo presos políticos, todo un palo. Vamos la banda, un poco más sentimental, un poco más terrenal de vuelta. ¿No te parece? Sí, también me parece que es un poco más divertido. Hay una idea del bayón como algo bailable también, ¿no? El bayón, un ritmo centroamericano. Con un ritmo, bueno, está el famoso, la solitaria vaca cubana, que tiene como 8.000 interpretaciones y está sacado de una anécdota de un que a una vaca se le cayó. No me acuerdo. Algunos dicen que habla de Fidel Castro. Pero algunos dicen que habla de Fidel Castro. Ya empieza como todo ese misterio de qué está queriendo decir. Ahí se puso fino, mi amigo. ¿Qué está queriendo decir? Claro, se puso, claro. Es si donde arranca la cuestión, claro. Si está hablando literalmente de un hecho o está hablando de algo más. Qué pelado misterioso. Igual es re loco eso, porque, bueno, no sé, la poesía siempre habla de algo más. Y uno puede como armarse su propio trip, digamos, y su propia imaginación. Y en el fondo, cuando lo que propone la palabra en un poema es abierto, justamente, ¿no? Uno puede como hacer su viaje y está todo bien. No sé, más allá de la intención de quien lo escribe. Lo interesante es poder escribir algo tan abierto como para que cada uno se haga su viaje. Eso me parece como la gracia de toda la obra, sobre todo a partir de este momento. Pero sí, musicalmente creo que recupera algo de, bueno, Pierre el Vitricida,
que es como esa cosa, ¿no? Como esa cosa alegre, cierta comicidad, cierta velocidad, un poco más ligera, si se quiera, más pop incluso, que que trabaja también un poco de ritmos latinoamericanos, como hay que pensar que también la biblioteca musical del indio ha sido siempre súper ecléctica para componer. Recontra. Entonces hay como mucha intervención de otras músicas que no son el rock and roll, el blues, como que igual nunca lo abandona. Pero digo esto, como que aparece una especie de alegría para mí, como que reaparece una especie de alegría. Todo esto, amigos y amigas que están escuchando, es una especie de divague por lo que hemos masticado a lo largo de nuestras vidas, con esta obra muy pero muy presente. Yo me acuerdo que mi viejo, como digo siempre, yo nací en una casa redonda, se escuchaba mucho Los Redondos, me hablaba hace años, particularmente cuando salió la movida de internet a nivel más masivo, cuando salió la movida de las redes sociales pre-Facebook, estaba el Fotolog, y una vez que se instaló el Facebook, perdón, mi viejo me decía, me voy corriendo a ver qué escribe en tu pared la banda de mi calle. Creo que, mi viejo siempre dijo la misma frase, ¿no? Este tipo está 20 años adelantado. Yo nací escuchando eso y bueno, hoy dijimos que estaba 40 o 50 años adelantado. De hecho, porque hablaba de cuestiones que están pasando ahora muy claramente allá por los años 80. Pero me parece que también dio un paso hacia lo social, como que rompió un poco esa cripta, esa cueva, esa logia, esa cofradía, la terminó de romper con un bayón para decir, bueno, vamos a salir a hablar de lo que está pasando en la calle. Y creo que también ahí agarró un poco la batuta de, no sé si de ser un referente, porque según las palabras del propio indio, él nunca lo quiso, pero sí de alguna manera descubrió, tampoco sé si poner la palabra profeta acá, pero sí descubrió que podía darle un mensaje a toda esa gente que estaba ahí afuera, porque todo ese infierno que estaba viendo, todo ese apocalipsis que estaba viendo, necesitaba de alguna manera una palabra analítica o sensible. Creo que termina de romper un poco esa burbuja y sale a la gente ahí el indio. Sí, y la gente sale a él, digamos, porque todo eso, toda esa explosión fue inesperada. Las misas fueron inesperadas, no fue buscado. Dicen igual que la Negra Poli tenía un recurso que era que cuando sabía que iban a ir 100, buscaba un lugar para 70, digamos, ¿no? Y cuando sabían que iban a ir 1000, buscaba un lugar para 800, para que siempre pareciera que había más y llamara más gente. Más allá de ese marketing Negra Poli, hubo una comunión inesperada para la banda y creo que en ese sentido hubo que reubicar la estética en función de pasar a ser una banda de rock, asumirse como banda de rock y ya no como esa troupe gitana que eran al principio. Son las 12:57. Qué pena. En el año 88 nos detenemos, nos quedamos para dejar la puerta abierta a una continuidad. Vaya a saber dónde, cuándo, el por qué ya lo tenemos y el quién y quiénes también. Ceci, lo que quieras para cerrar esta edición, este programa especial. ¿Querés dejarle una pregunta a la gente? ¿Querés dejarle una respuesta, una conclusión? Nada, no. Quiero dejar como un agradecimiento a Carlos Solari por haberme acompañado. Se emociona, mi loca. No, por haberme acompañado en tantos momentos. Te voy a pedir, pasale a este que no se queje después. Yo ya le pedí una para el cierre. ¿Ya le pediste una? Sí, pero lo podemos cambiar. Lo podemos cambiar. Caña seca y un membrillo. Bueno, ser. Obvio, porque esta columna va de la mano de la amiga Cecilia Perna y ella manda acá. Quiero decir que cuando terminé las secundarias, en ese momento se hacía, creo que ya no se hace más, firmar un guardapolvo con todas las, o la camisa del uniforme con todas las
las dedicatorias y cosas que querían decirte tus amigos. Y Gonzalo, que era uno de mis mejores amigos de la secundaria, escribió: vamos, negrita, baila hasta el fin. Y yo siempre escuché esa canción y siempre todavía la escucho, y cuando yo me siento un poco triste, cuando siento que las cosas se ponen un poco oscuras, me digo a mí misma: vamos, negrita, baila hasta el fin, y salgo adelante. Así que agradezco esa frase, también agradezco la amistad, porque Los Redondos son recuerdos de amistad para mí. Que no mienten para nada esos recuerdos. Amigos y amigas, a un mes de la partida, parece mucho más, Ceci, Sí, impresionante, parece más. A un mes de la partida de Carlos Alberto el Indio Solari, vamos a cerrar. Yo le confieso a la gente que hubiese querido, pero vamos a la voluntad de nuestra amiga Cecilia Perna y a sus recuerdos que no mienten tampoco, y a su sensibilidad. Yo quería cerrar con todo un palo para ser prolijo, pero acá la prolijidad no es lo mío, decía por ahí algún tallercito de la Biblia. Hay que irse bailando, le vamos a robar, Evoli. Hay que irse robar bailando. esa frase a la gente de la Biblioteca José Ingenieros. Y también pensaba en la frase de todo un palo, ¿no? Cómo no sentirme así con esta ausencia, con esta partida, que habrá que masticar, que tendrá sus recaídas, que tuvo semanas fuertísimas de duelo, me atrevo a decir, duelos que todavía quizás en algunos corazones están sucediendo, duelos que se van a reinventar, y un nombre que va a permanecer, me atrevo a decir, haciendo eco, ¿no? En la eternidad, sencillamente. Amigos y amigas, vamos a bailar hasta el fin. Y el indio bailó hasta el fin, así que y bailó hasta el fin. Hay que bailar hasta el fin. Y si es la última, celebremos. Esperemos que no sea la última hoy de todo esto, y que podamos retomar en algún momento para poder hacer un compendio, una mamushka dentro de la mamushka de Nos este quedó programa, lo de la milonga del de anterior, este siempre nos programa queda algo. llamado En una Cultural. Gracias, Cecilia Perna, por haberte brindado. A vos, ese. Gracias, Tanito querido. Gracias a toda la gente. Pulpo en la consola. Gracias, Tanito. Gracias a toda la gente que estuvo y estará del otro lado, permitiéndonos entrar en sus casas, en sus autos, en sus oídos, y por qué no también en sus corazones. Amigos y amigas, tenemos mucho, y tenemos que bailar hasta el fin. Chau, hasta mañana. La hormiga se le durmió. Dios ya no quiere que baile, me dijo y me sofocó. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. La curva no se ha mojado, ni patinó mi animal. Morena, vi tu camisa colgada, secando y arrebaté. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí. Vamos, negrita, baila hasta el fin. Vamos, negrita, hazlo por mí.
este ritmo zumba